Pauta de Análisis por la 100.5. 8:31 de la mañana y es el momento del análisis. Ya está con nosotros Hugo Herrera, doctor en filosofía y académico de la Universidad Diego Portales, que lo tenemos de vuelta. Estaba muy concentrado en su libro. Buenos días, ¿cómo estamos, Hugo? Buenos días, bien, feliz de estar acá, ¿no? Sí, qué bueno tenerte de vuelta. Y Víctor Maldonado, sociólogo y experto electoral de la democracia cristiana. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Bueno, llevamos ya 13 días de gobierno y ayer fue un día importante. Estamos hablando de alzas históricas en el precio de los combustibles. Esto va a impactar en el bolsillo de la gran mayoría de chilenos y chilenos, de todos. Pero también mucho en sectores medios, por más que en el anuncio del ministro de Hacienda en el día de ayer se hable, ¿no es cierto?, de proyectos de ley que van para congelar el precio de las parafinas, para ayudar a los taxistas, a los colectiveros, tratando, ¿cierto?, de... Pero ¿cómo ven ustedes este paso? ¿Es un paso inevitable o había otras opciones? Hugo Herrera. A ver, siempre en política hay otras opciones. Eso, por principio, yo lo afirmaría así. El punto que hay que analizar es, claro, qué es lo que está buscando el gobierno. Quiere dar un golpe de efecto, quiere mostrar que hay aquí una situación de emergencia como la que están anunciando desde la campaña. ¿Qué es lo que quiere? Porque esto lo pone mal con gremios que son históricamente de derecha, como los camioneros y los transportistas, digamos. Y va a tener consecuencias en distintos ámbitos, porque todos sabemos que gran parte del transporte en Chile se hace porque no hay trenes, por digamos, o cabotaje o camiones. Entonces... yo no soy experto en el asunto, pero me imagino que esto va a generar alguna presión inflacionaria. Ahora, dicho eso, yo creo que políticamente no es una mala señal, me parece. ¿En qué sentido? En el sentido de que el país está en una situación de estancamiento crónico en términos de productividad. O sea, así como vamos... o empezamos a trabajar los domingos o no vamos a tener más ingresos en el país. Entrevistaba recién a Andrea Repeto, que dice, ojo, miremos esto en perspectiva. No es verdad que acá el déficit fiscal se heredó ahora. Acá hay un tema con el gasto que viene hace 16, 18 años. Y por lo tanto hay que mirar esto en mirada larga. Es decir, y lo otro es que también acá hay una señal ambigua. O sea, por una parte, tú tienes personas que les va a aumentar enormemente el precio de la vida. Y por otra parte, está en proyección una baja de los impuestos de un 23 a un 26%. Entonces, hay miradas que son... El agotamiento productivo, solo digo eso, ¿sí?, para complementar. El agotamiento productivo en Chile comienza el año 98. De ahí en adelante empieza a llegar al plano y hoy día estamos en el plano. O sea, efectivamente, o cambiamos el sistema de producción o tenemos que trabajar los domingos o nos quedamos así como estamos. No, trabajar los domingos, no sé si... No, prefiero, Víctor claro, Maldonado, no. me resisto. Esa fue descartada. No, esa descartada. No, trabajar los domingos no. Ya. La esclavitud ya, me imagino que la dejamos, la superamos, ¿no? No. Somos esclavos de nosotros mismos, como dice el filósofo coreano. Vamos para allá. Víctor Maldonado, ¿cómo ves tú la señal económica y la señal política que da el gobierno con esta decisión de hacer cambios al MEDCO? Bueno, era inevitable que lo hiciera, pero no era inevitable el modo y el efecto que tuvo que tener esto. O sea, yo creo que tenemos una especie de maldición de la segunda semana, porque en el gobierno pasado fue Isquia Siches en Temucuicui fue el día 11, la segunda semana. ¿En serio? Claro, entonces, y ahí se metió en el principal problema que el gobierno se pudo meter y después no pudo salir nunca y el diseño completo cambió. Fue una marca fue como una marca en el auto, ¿no? Un rayón. No, porque los gobiernos aguantan caídas sectoriales, que un ministro sectorial comete un error porque se focaliza. Pero si alguien del comité político da una señal equivocada, el efecto es terrible. En ese caso, fue más livianito que ahora, porque la señal fue política, incluyó a una ministra en una zona específica con mucho conflicto, pero esta alza es una alza general para todo el país, sincroniza a todos los que puedan estar enojados, es decidida de una manera muy abrupta. Yo creo que también hace que el diseño original del gobierno cambie, porque la idea era, miren, no tengo ninguna oposición al frente. Políticamente están desarmados, no se ve nada. Entonces mi socio es la gente. Le voy a hablar directamente a la gente y lo voy a convencer que soy un buen gobierno.
Y la gente no come explicaciones ni paga las cuentas con explicaciones. Y ahora toma esta decisión y empieza la larga marcha que frena toda la conexión ciudadana de gobierno-gente. Y ahora quedamos ¿cómo? ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo quedamos? Yo no creo que haya mucha respuesta para eso. Ujú. Ahora, lo que sí cambia, o sea, se mantiene el sentido de urgencia que el gobierno ha querido imprimir desde el día 1 con el que ganó la elección, pero esto cambia también las urgencias, es decir, pone seguridad bajo como segunda prioridad, mete al cajón algunas de las otras urgencias con las que llegó al gobierno y eso de alguna manera lo puede aliviar también, no sé, Hugo. A ver, Mueve el sí, concepto. yo creo que la patada en el avispero, por decirlo así, mueve cosas. No creo que mueva lo de seguridad. Hoy viaja el gobierno al sur y eso probablemente va a generar también noticias. Y en el tema, en el tema de del alza de los precios de la benzina y todo eso, claro, puede haber un llamado general a todas las huestes a organizarse contra el gobierno, pero también puede ser una buena movida en el sentido que el gobierno pone la discusión en terreno propio, en el terreno de la gestión, de la austeridad fiscal, de la necesidad de Claro, pero reformar el tema es quién paga la cuenta. Estoy de acuerdo. Sí, todo esto es una apuesta. Mm. Y yo no estoy de acuerdo con un gobierno gestionalista, digamos. Creo que es lo peor que le puede pasar a la derecha, focalizarse en esos temas. Yo creo que además hay que hacer reformas de Estado, proponer reformas grandes para que este asunto tenga salida institucional, porque no hay que olvidar que estamos en una crisis todavía, digamos. Entonces, pero puesto, o sea, si logra tener éxito el gobierno y marca, por ejemplo, hoy día y en los próximos días buenos puntos en seguridad y tiene buenas respuestas para paliar el problema del alza de los precios de los combustibles, creo que no necesariamente debiera articulársele un frente opositor. Por lo demás, me parece que es muy temprano. Si se arma, va a caer siempre la sospecha todavía de que ya estaban preparados. Pero Víctor Maldonado tiene razón, en el sentido de que aquí puso una pelota en la cancha en la cual la oposición, y lo decía entrevistada esta mañana Paulina Bodanovich, aquí hay una coordinación, es decir, toda esta fractura que había en las izquierdas pareciera ser que ahora encuentra un terreno común, una cancha común que los ordena y los organiza para hacer frente, digamos, a estas medidas que plantea el gobierno. Víctor Maldonado. Si el diseño era lleguemos a tener el suficiente apoyo popular que haga que la oposición llegue a ser completamente insignificante en el país y a nadie le importe lo que discutan en el Parlamento, eso cambió porque ahora se necesita apoyo de la oposición para aprobar las medidas económicas que se tienen que implementar después de esto. Entonces la oposición pasa a tener un rol y además está sincronizada y además va a hablar de cosas que a la gente le interesa bastante. El gobierno sí tiene un aire. Por ejemplo, si uno dice, dígame una cosa, ¿cuánta gente en este gobierno, en estos días, ha muerto en el país por muerte violenta? Yo creo que más o menos lo que venía muriendo en estos incidentes tremendos que se producen de balacera. Sí, el fin de semana hubo varios asesinatos, esas cifras no la violencia delictual no se detuvo, pero la prensa le da menos impacto. Eso es cierto, dejó de ser. Por lo tanto, respira. Pero al final vamos a sacar las cuentas de cómo vamos y no vamos tan distintos. Entonces, la pregunta es, ¿qué efectivamente, recuerde que este gobierno dijo que a los 90 días iba a hacer una gran diferencia, tomó medidas específicas para que se notara. Ya llevamos 13. Y sin embargo, no está logrando todavía brillar y lo pilló la crisis. Esta es una emergencia de verdad. Sí, pero convengamos lo siguiente, estamos hablando de la política, estamos hablando del gobierno, de la oposición y sabemos que para la ciudadanía esta discusión de la política le queda lejos y no le toca en su cotidiano. Lo que va a pasar aquí es que los precios van a subir, no solamente del transporte, del combustible, de la energía. Va a subir la inflación, va a subir todo. O sea, esto es un efecto dominó en el alza de los precios.
y va a afectar los créditos hipotecarios, va a afectar la UEF, el pago de los colegios, y aquí las ayudas no van a la clase media. Y la clase media, sabemos que en Chile es una clase media muy amplia, no es parejita y es muy diversa. Frágil. Y frágil también. Entonces, ese punto yo creo llevado a la ciudadanía y la cotidianidad va a tener un efecto distinto a que si se ordena o no se ordena en la izquierda. No sé cómo lo ves, Hugo. A ver, yo Hugo creo Herrera. que todo depende del plazo, de cuánto esto dure. Porque si esta va a ser un alza que se va a sostener en el tiempo, en tanto que alza, es insostenible, digamos. Pero si es un alza que ocurrió una vez y luego de eso empezaron a tomarse medidas que fueron mejorando la situación, eso es sostenible, me parece. Y lo Ahora otro no que... sabemos qué va a pasar con la guerra. No, estoy claro. Lo otro que, bueno, Y la guerra lo que pasa es que a la guerra siempre uno le puede echar la culpa a la guerra. Pero Hugo, perdona, tú lees la prensa norteamericana y europea y lo que estamos viendo hoy día no se hace, pero esto no se vivió Ucrania-Rusia. No, estoy de Acá acuerdo. no hay estoy de acuerdo. antecedentes de lo que estamos viviendo a nivel de crisis global. Estoy de acuerdo, sí. Conversábamos antes del Sí. programa que esto se parece a la época de la OPEP, así, de los países productores de petróleo. Puede aumentar la crisis en ese sentido, claro. Pero ahí todos nos vamos al hoyo y hay que esperar que termine la crisis para que eso suceda. Ahora, otra posibilidad a la que yo le estaba dando vuelta ayer escuchando tanta noticia es que el gobierno esté jugando un poco a abrir todos los campos al tiro, a jugar en 20 asuntos a la vez. Esa estrategia es riesgosa, pero tiene una ventaja, que marea a los periodistas, marea a los medios, marea a los que están, claro, a los que pero cuando opinan. toca el bolsillo, por muy atontado que uno esté, el bolsillo es el bolsillo. Claro, estoy de acuerdo, pero en una estrategia de 20 frentes puede haber una estrategia, puede que sea simplemente improvisación y estemos en manos de nadie, digamos, pero si no hay improvisación puede ser que haya una orientación y en ese sentido que no sea tan terrible. Víctor Maldonado. Bueno, sí se puede decir una cosa, la situación no es que sea adivino uno, sino que Sí. la situación internacional va a estar mala por una razón muy sencilla. Porque Trump no se va a poner sensato en estos meses Claro. y atacó un país fundamentalista. O sea, se juntó... Pero No debía se te gustar. olvida de hablar de Netanyahu, porque no fue solito Donald Trump. Lo Y que ahora sabemos se le es que- independizó el socio y está haciendo de las suyas para sacar el mayor rédito posible de la situación. O sea, esto no tiene por dónde ser corto. Pero en segundo lugar viene el tema de, va a pasar algo muy significativo. Las noticias de la noche, de hoy, van a mostrar una situación que no se había visto. Las colas en los lugares de abastecimiento de combustible. que son las imágenes que nosotros veíamos en la Argentina, que que veíamos es en lo que a uno Venezuela, le dice, y que Chile llegó- no tenía como imagen, ¿no? Como imagen. Lo que sea, llegó malo y llegó por mucho y me Sí. afectó a mí, entonces empiezo a buscar qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar. Y entonces ahí sí van a haber oídos. Tengo así la sensación de que el gobierno tiene una percepción de lo que es el poder, que ahora se está mostrando muy claro. Esto de, tengo la voluntad de tomar decisiones difíciles y la gente me va a entender. Y no voy a renunciar a eso. Y no voy a renunciar a eso y la gente lo va a entender porque estoy hablándole con la verdad. Que es una cosa así como, existo yo, existe usted, nadie más, nos entendemos entre nosotros que somos chilenos de corazón. Pero si eso no funciona, y creo que aquí hay un problema, tomaron decisiones, gente que sabe mucho de economía, pero no sabe tanto de política, ni del efecto que provoca la gente, no son expertos en gente, son expertos en cosas. Entonces, creo que la decisión fue probablemente imposible de no tomar, pero la manera como se está aplicando es de tal impacto que no van a poder contener la reacción ciudadana, que es lo que va a alimentar todo lo que sigue. Sí, un poco lo decía Andrea Repeto, economista súper prestigiosa, decía, acá hay finalmente una mirada ideológica que tiene que ver con el Estado, con el rol del Estado, porque el MEPCO existía justamente, ¿no es cierto?, para que el Estado lograra estabilizar estos precios frente, lo pasó en el 2008, ya decía, pasó también, ¿no es cierto?, con el terremoto con Sebastián Piñera, jugaba ese rol. Acá, dice ella, hizo una decisión y está bien, esa es la mirada que ganó en la elección, pero quizás pudo haber sido un poquito más gradual y el palo no tan fuerte.
A propósito del tema de la gente, ¿qué dice Víctor? ¿Qué dices tú, Hugo? Lo que pasa es que uno puede, sí, todo depende porque son decisiones tácticas al final. O sea, tú puedes partir jugando y decir, sincerar todas las cuentas y decir, no vamos aquí a subsidiar en exceso porque eso genera más gasto y el Estado ya está hasta el cuello, que es una posibilidad de plantearlo, pero acto seguido, digamos, si esto se mantiene, si Netanyahu sigue con su jugarreta en Medio Oriente y Trump lo sigue apoyando, decir la situación internacional se está volviendo tan inmanejable que es necesario que el gobierno tome cartas en el asunto. Y eso lo deja en una buena posición, puede ser una buena jugada, digamos, en términos políticos. Ahora, todo está, como dices tú, si el gobierno es experto en gente o es experto en cosas. Es buena esa frase. Es una muy buena frase, te la voy a robar en alguna columna, pero yo creo que ven insistiendo en el mismo problema. Yo creo que el déficit de la derecha hasta ahora ha sido déficit político, porque tiene capacidades en gestión y es difícil negársela, pero en política anda lento. Ahora, Kast no es economista. Kast viene de una escuela de derecho, no la más experta en personas del planeta, digamos, pero uno entiende de qué se trata la política, viene del mundo político desde chico. Entonces, en ese sentido, uno puede esperar o abrigar esperanzas de que, junto con las medidas duras en términos económicos, haya paliativos a largo plazo o a mediano plazo para sostener situaciones que se proyecten en el tiempo. Claro, y la otra pregunta es si después de que pase esto, que no sabemos cuándo, estas guerras y todo el impacto, los precios van a volver al lugar donde estaban. Y eso muy pocas veces suele suceder. Todo depende. Lo que pasa es que además el escenario es multipolar, porque ¿qué va a pasar con Venezuela? Va a empezar a producir petróleo como la gente, como lo tenía antes, digamos, y va a ser la carta bajo la manga que tenía Trump. ¿Qué va a pasar en Medio Oriente? ¿Qué países van a ser afectados por esto? ¿Hasta dónde va a escalar la guerra? Todas esas son preguntas que claro, los economistas tampoco tienen el as bajo la manga. Por eso hay que preguntarle a Raúl Sor, digamos, experto en relaciones internacionales. Víctor Maldonado. Sí, yo quiero decir que hay una parte de Kast que yo admiro profundamente, que es como el autoconocimiento. Él sabe perfectamente que es fome. Y parte de esa base. Porque la entrevista a La Tercera siempre lo dice. No esperen que yo lo encante con lo que voy a decir. Sí. Entonces se conoce a sí mismo y sus limitaciones, pero él quiere ser elocuente en las acciones. Ese tiene que ser su... Pero lo que va a pasar ahora son malas noticias. Y los discursos, y cuando los gobiernos tratan de explicar esto, tienen que tener esa capacidad de aglutinar, no a los propios, no juntarlo en la moneda en una reunión con los presidentes de partido para decirle apóyenme, sino que los ciudadanos, porque los diputados de derecha son personas que transitan por la calle en sus distritos y la gente le dice lo que está pasando. Y lo que les va a decir es que sucede que está siendo cada vez más difícil vivir, le va a pasar a todos. La disciplina se va a mantener el primer mes, pero el próximo mes de abril va a haber una cantidad de descontentos que no va a distinguir muy claramente entre oficialistas y opositores. Sí, va a ser con la política en general. Va a ser con la política en general y cuando empieza esa agresión fuerte, la gente empieza a decir, bueno, pero a mí se me ocurre una solución y ahí se abre el diálogo político. ¿Están preparados para el diálogo político? Yo creo que en este momento no. Hay grandes ministros en el área política que creo que pueden ser estupendos puentes. Eso es, sí. Alvarado, pero cuando claro. Alvarado y García Rubino. Sí. Pero cuando el presidente habla, lo que dice es, mire, si hay un chileno que recorra el país y lo conozca como yo, va a llegar a las mismas conclusiones como yo. Entonces, ¿cuál es la oposición que le gusta? La que le encuentra la razón. Y así no es el diálogo político jamás en ningún país. Sí. Pensaba otra cosa, Argentina, que también tuvo un frenazo enorme con los subsidios. Recordemos que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner hicieron un apoyo enorme de subsidio en toda la gama de servicios públicos y el frenazo fue enorme. Pero en el caso de Argentina, los argentinos habían vivido muchas hiperinflaciones
si tú le tenías que hacer un apriete de cinturón porque ya no les quedaba otro camino, porque o sea, la única alternativa era Javier Milei con ese camino, no había más. Estaban acostumbrados a un tema de carencia, abundancia. La sociedad chilena no. Efectivamente el país no crece, pero tampoco hemos venido en ese, o sea, no sé cuánto aguanta la cintura de la gente en Chile para un apretón de cinturón tan grande. Lo que pasa es que yo creo que hay que mirar a la historia para ver qué es lo que está pasando. Sí. Porque no tenemos otro criterio. Sí, otro patrón, sí. Y yo veo que tenemos dos opciones. Una, que a mí no me desagrada, digamos, que es la mediocridad, por llamarla de algún modo, de las décadas, de los quinquenios radicales y lo que vino después hasta Frei, digamos, sí. hasta Frei padre. Porque después ya el asunto se descompuso, pero donde Chile se mantuvo creciendo al 2%, qué sé yo, pero consolidando su democracia. Y ahí se produce la antinomia que declara Aníbal Pinto, que dice que Chile es una democracia madura, pero económicamente un niño, digamos. O Chile tomó un camino de alterar la matriz productiva, y eso significa invertir fuertemente en educación, o sea, cambiar, eso significa una solución dolorosa, digamos, cambiar algo así como 1/3 de los profesores actuales, jubilarlos y traer profesores quizás de otros países, qué sé yo, mejorar el sistema de jornadas de trabajo, o sea, invertir mucho dinero en educación. Sí. Si no se hace eso, estamos soñando, digamos, estamos hablando de política ficción. Sí. Víctor Maldonado pone el punto final. Mira, a Milei, un periodista le sacó en cara todas las cosas que estaba diciendo. Cada cosa era peor que la otra. Entonces Milei le interrumpe y le dice, ¿usted me está diciendo que soy loco? Y el periodista le dice, en parte. Y él responde a la siguiente cosa sabia. ¿Y usted me dice que los que están al frente están más cuerdos? Y en Argentina, los que estaban al frente no estaban más cuerdos. No, por eso digo. No hablaban tan loco, pero actuaban muy loco. Ajá. Bueno, Chile es un país de sensatez, pero no hay sensato que no dialogue. Y esto no puede ser por mitades. Entonces esto es, tomemos un camino en que la gran mayoría de los chilenos estemos de acuerdo, porque de las crisis no se sale discutiendo, sino avanzando hacia algún lado. Y no podemos irnos la mitad para un lado y la otra para el otro. Sí. Entonces, vámonos juntitos, por favor. No. Está bastante polarizado. Sí, por en eso, todo por caso. por eso no hay que seguirlos. Sí. Víctor Maldonado, sociólogo y experto electoral de la Democracia Cristiana, lo escuchaban ustedes. Muchas gracias, Víctor. Siempre un gusto tenerte aquí. Siempre. Igualmente. Y Hugo Herrera, doctor en filosofía y académico de la UDP. Un gustazo también. Y muchas gracias